buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio en esta tarde al programa número 85 de Alto y Sublime. Señor, te damos gracias por la oportunidad de un día más estar aquí, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. Gracias por esa maravillosa oportunidad, Señor. Gracias por cada persona que en este momento está sintonizando la emisora, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, pero sobre todo, Señor, que tu palabra llegue y penetre en su corazón, Señor. Solo tú, Dios, conoces a aquellas personas que tú tienes para caminar con Cristo, Señor. Solo tú les conoces, pero te pedimos en tu inmenso amor que tengas misericordia de cada una de estas personas que están sintonizando la emisora, Señor. Que sea tu palabra la que llegue y les dé refrigerio y les guíe a hacer conforme a tu voluntad, mi Rey. Te pedimos humildemente que seas tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y llenando nuestra boca de tu palabra para que sea con respeto, con amor, Señor, que la podamos compartir. Gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo que quede en este lugar, llenándonos de paz, de gozo y de reposo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a leer para ustedes un versículo de la Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos está indicando lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Solamente dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ante ese Dios maravilloso, ese Dios creador, ese Dios Padre, ese Dios todopoderoso, es ante quien nos tenemos que humillar, darle gracias, darle honra, porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Tenemos muchos motivos para darle gracias a ese Dios, muchos, porque es un privilegio el estar aquí en este lugar, porque tenemos vida, porque Él lo ha permitido así, porque sin Él nada somos. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a todos nuestros oyentes sé que hay muchos que durante este año han estado ahí pendientes al programa Alto y Sublime. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por nuestros hermanos en la fe de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, que siempre están ahí atentos al programa, y por cada uno de los hermanos en Cristo de otras congregaciones que también nos escuchan. Les damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, y también vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña en esta tarde, los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, el pastor Jesús Angulo. Pastor, tenía días que no venía por la emisora. Sí, pero bueno, gracias al Señor estamos nuevamente aquí y contentos de poder acompañarlos en este día. Amén, gracias a usted por estar aquí. El pastor Gerleis Causil, Dios te bendiga. Amén, hermana, muy contento de estar nuevamente en el programa. Mando un abrazo fraterno a todos los hermanos que nos escuchan y también a todos los audioescuchas de Alto y Sublime. Amén. Y aquí al control del equipo, Roberto Orozco. Roberto, gracias por siempre estar ahí dispuesto. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, vamos a dar los teléfonos de la emisora, los fijos y un celular, que también se pueden comunicar ahí por un WhatsApp. Los teléfonos 349-3929, 349-3548, al celular 320-546-5636, 349-3929, 349-3548,
320-546-5636. También pueden seguir este programa a través del internet entrando a la página de la emisora Cadena Radial La Libertad y marcan el link Radio Tropical. Cadena Radial La Libertad y marcan el link Radio Tropical. También pueden verlo a través de las redes sociales YouTube, o ya ahí sí se lo pueden pasar a los amigos, compartir, porque es palabra de Dios que se habla en este programa. Entrando a YouTube, a la página Alto y Sublime, ahí vas a ver los programas anteriores. Bueno, y vamos pues a dar inicio al tema que hemos venido tratando sobre el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y hoy vamos a tratar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 y 11, y dice así estos versículos, y 5, 10, 11 y 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, pues vamos a hacer algunas preguntitas aquí a los pastores, inquietudes. Dice: ¿por qué hay que alegrarse por causa de insultos y persecuciones? Parece una contradicción sentir alegría cuando nos tratan mal e insultan. Parece una contradicción, Pastor Jesús o Pastor Gerleis. Como hemos venido tratando, pues vemos que nuestro Señor Jesucristo concluye esta primera porción de las bienaventuranzas, o la primera porción de esas características que debe tener el reino de los cielos, con un bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es importante notar que las bienaventuranzas inician con bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y concluye precisamente con esa misma expresión, porque de ellos es el reino de los cielos, dando a entender que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, es un reino celestial, y que los cristianos, nosotros como creyentes, tenemos características que nos hacen diferentes, nos hacen muy distintos a los que no lo son, a los que no pertenecen a ese reino celestial, y por ende vamos a ser perseguidos. Pero es importante ver cómo, no es casualidad, como decíamos siempre, el orden de las bienaventuranzas no es una casualidad, realmente están así por un orden, por un propósito específico. Y vemos que todos estos que son pobres en espíritu, que lloran y se lamentan por su condición, que tienen hambre y sed de justicia, que son mansos, que son misericordiosos, que son limpios de corazón, por ser distintos, serán perseguidos. Amén. Pastor Jesús. Bueno, la verdad es que en este tema de gozarse en las tribulaciones o en los padecimientos, pues no es que sea masoquismo. Sí, así es. Porque muchas veces uno sufre por las cosas que uno quiere, y la gran mayoría de gente que de pronto no está contextualizada de acuerdo a lo que significa sufrir por causa del Evangelio, lo llevan a un plano totalmente mundano. Entonces, muchas personas vienen y le dicen: pero tú, ¿por qué sufres por fulano o por sutana? Déjalo. Sí. No lo ames, porque esa persona te hace sufrir, o esa persona te hace llorar. Mejor ves y busca felicidad, gozo, alegría en otro lado. Ese es muchas veces el concepto que se tiene
en aquellas personas que no son cristianas o no tienen el contexto claro de esas palabras en las Escrituras. Pero la definición que nos da la Biblia es totalmente contrario a lo que el mundo nos muestra. Él dice, no, cuando ustedes más son perseguidos, cuando más sufren, más gozo y más alegres deben de estar. Pero el punto es, ¿qué es lo que produce ese gozo y esa alegría? ¿Y contra qué o cuál es la causa que produce la persecución y la aflicción? Y yo creo que es una sola causa dentro de las Escrituras. O sea, Cristo es la causa por la cual somos perseguidos, sufrimos, somos muertos, somos todo el tiempo apartados por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente en la sociedad no comparte la misma fe que uno comparte. Ahora, Cristo también es la causa del gozo y de la alegría. Entonces, Cristo por un lado es la causa de las persecuciones, pero Cristo también por otro lado es la causa de las alegrías y de los gozos. Pero es algo inclusive ese gozo es algo sobrenatural. Y creo que ese gozo y esa alegría ayuda a que en los momentos de aflicción y de sufrimiento esté por encima ese gozo y esa alegría de lo que estamos pasando. Y la única forma de nosotros poder entender cómo grandes hombres de Dios, como los apóstoles, como los padres de la iglesia, como gente del común y corriente expusieron y entregaron sus vidas por causa de Cristo, donde muchos fueron crucificados boca abajo, donde otros fueron traspasados a espada, con lanza, otros fueron muertos a piedra. En el caso de Esteban fue muerto apedreado, y en medio de ese sufrimiento él pudo exclamar y decir, Padre, perdónalos. O vemos también testimonio de gente cómo murió en la hoguera, muchos quemados, muchos con las cabezas cortadas, y unos sufrimientos y unas barbaries que fueron colocados a estos cristianos. Incluso, pastor, en Daniel se hablaba que iban a echar al foso de los leones. Sí, es correcto. ¿Cierto? O sea, carne para un animal. Sí, es correcto. O sea, mucha gente fue envuelta en brea y quemada, sí, fue echada a la fiera. Entonces, uno dice, bueno, y esta gente muere por causa de Cristo. El sufrimiento es dado por el testimonio de Jesús. Pero uno no se pregunta es, bueno, ¿y esta gente cómo hace para exponer su vida y en medio del sufrimiento no negar al Señor sino gozarse? Cuando usted habla por causa de Cristo es aquel que va en ese cumplimiento del mensaje de Cristo, pastor. Sí, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Y ese es un tema pues que creo que viene más adelante a desarrollarse, pero entre veces me he preguntado, hermano Gerley, miren, hay algo muy que en esta semana me dio risa, pero me asombré. Es que un hermano en la fe, un ministro, colocó en las redes sociales, ahora viene la gran prueba de fe para los cristianos el 25 de diciembre y el 1 de enero, a ver si van a ir a reunirse o a congregarse. Muchas iglesias están cancelando los cultos y otras. A mí me dio risa, sí, porque yo dije, oye, pero ¿cómo va a ser una gran prueba de fuego un 25 o un primero que no? Ajá. O sea, eso es, para mí eso es algo absurdo. Así es. Donde uno mira en las Escrituras que gente murió exponiendo sus vidas por causa, y llaman a estas cosas una gran prueba de fuego. Entonces, sí, es como marcar esa diferencia de esos hombres, cómo vivieron en esos tiempos, y hoy, cómo
¿cómo podríamos definir esa persecución a los cristianos? ¿De qué forma, pastor? Es importante lo que el pastor Jesús acaba de decir, porque hay una diferencia, y la diferencia el mismo pasaje en el versículo 10 la da. Sí. El pasaje no dice bienaventurados los que padecen persecución porque son necios. Uh-huh. Tampoco dice bienaventurados los que padecen persecución por su fanatismo. Uh-huh. Tampoco dicen bienaventurados los que padecen persecución porque no fueron diligentes. Uh-huh. No, hay una causa y el pasaje la deja clara. Uh-huh. Dice por causa de la justicia, porque hay que aclarar, hermanos, porque hay muchos hermanos que traen sobre sus vidas ciertos malestares y ciertas persecuciones, no precisamente por causa de la justicia, sino porque han dejado de ser diligentes, porque han dejado de ser responsables, porque lastimosamente no han hecho las cosas para el fin o el propósito esencial. Y como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, que nadie os juzgue como homicida, ni como idólatra, ni como ladrón, sino que si van a sufrir, si van a pasar persecuciones, que sea a causa de la justicia, que todo lo que se hable de ustedes sea mintiendo, pero jamás podremos decir de que un creyente pasa persecuciones, aún sabiendo de que esas persecuciones sí son si merecía las persecuciones. Es diferente decir yo estoy sufriendo persecuciones a causa de Cristo, porque hasta en eso podríamos caer en cierto fariseísmo, decir yo estoy viviendo persecuciones porque yo soy mejor que otros y ellos lo saben, entonces por eso estoy viviendo persecuciones. Hasta en eso podríamos caer en el error de caer en ese fariseísmo. No, yo estoy pasando persecuciones y me siento perseguido por causa de Cristo, es por causa de Él, porque soy distinto pero gracias a Él, no naturalmente, no porque yo sea mejor, sino porque ellos ven que no soy igual a ellos, porque obviamente un hombre regenerado es otra persona, tiene otra naturaleza y tiene que existir una distinción. El mismo Señor Jesucristo fue el hombre más aborrecido y ningún siervo es más que su Señor. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí, dice Cristo, me aborrecieron, cuánto más a ustedes. Entonces es claro e importante hacer la aclaración. No se trata de ser perseguidos por no ser diligentes, por ser necios, por ser irresponsables, porque muchísimos hermanos han caído incluso en el fanatismo, que pareciera que buscaran con una vehemencia ser perseguidos, como que se deleitan en que los persigan, en que los acusen, en que estén encima de ellos, y esto también es un error. Sí, porque parece como si estuviera buscando la forma como de llamar la atención ellos. Sí, es que inclusive esa palabra persecución, un ejemplo, el Señor cuando se dirigió a los judíos, sí, cuando estaba inclusive dando este sermón, los judíos tenían claro el significado de persecución. Uh-huh. ¿Ellos en qué sentido lo tenían claro? En que el pueblo de Israel, cuando pecaba, venía sobre ellos el castigo, la reprensión, y sobre ellos venía la persecución. Dios los entregó en manos de sus enemigos muchas veces y fueron llevados cautivos. Y sabían que en medio de la persecución de sus enemigos les iba a causar dolor. Ahora, eso es lo que Jesús les está transmitiendo a ellos ahí, pero de un modo contrario, ya de este lado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que decía el hermano Gerley, muchos ven el tema de la persecución como un termómetro para decir, estás en pecado porque estás sufriendo mucho, pero no conocen el origen del sufrimiento que está sucediendo un hermano. Un ejemplo, quizás un hermano está padeciendo una persecución en su trabajo y está siendo afligido, está llorando, está pasando necesidades. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra justicia va de la mano con lo que es la santidad de Dios. Amén. Entonces, si hay un hermano que tiene clara la santidad de Dios, él sabe que la santidad de Dios no puede ser opacada por sombra de pecado o de maldad.
Entonces, este hombre va a actuar justamente, o sea, va a actuar en justicia, en que si en la parte laboral, o en la parte familiar, o en la parte de sus amigos, le están incitando a hacer lo contrario a la santidad de Dios, va a tener persecución por aquellos que ignoran la santidad de Dios y no les importa si ofenden el santo nombre de Él. Entonces muchos hermanos sufren persecución, pero no están sufriendo persecución por causa del pecado, sino por causa de Cristo. Por eso es que es bueno hacer como que esa diferencia, porque algunos de pronto pueden pensar, por el hecho, he escuchado, nos persiguen porque en la iglesia tiene el volumen un poquito alto y viene el vecino, sí, y manda la eso policía a bajar. Y ellos se sienten, exacto, piensan que eso es persecución. No, eso es necedad, es imprudencia. De hecho, lo vemos tanto, incluso, como lo decía el pastor ahorita, en el trabajo. Muchas personas que son creyentes pueden estar equivocadas en cuanto a su persecución. Por ejemplo, si un creyente sabe que todo su trabajo, el día a día, debe ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Si no se esfuerza, sino que es el que siempre llega tarde, que es el flojo, que no es diligente y que está mostrando ese testimonio hacia los demás, pueda que llegue el momento donde el jefe lo llame y le diga, mira, está pasando esto, tú no estás cumpliendo, tú no estás elaborando las cosas que tienes que elaborar, tú no estás siendo eficiente, y ese hermano puede tomar las cosas como si fuera una persecución. Porque tú estás encima de mí porque yo soy cristiano, tú lo que estás es encima de mí porque yo soy creyente, pero está pasando por alto las cosas que está haciendo, las fallas que él ha tenido. Por eso es que la bienaventuranza no es bienaventurados los que son perseguidos porque hacen algo mal o por andar equivocados en algo, no, sino es efectivamente que sean perseguidos por causa de la justicia, así como decía el pastor Jesús, esa justicia que va estrechamente enlazada con la santidad. Yo debo, es mi obligación, porque Cristo me ha hecho una nueva criatura, de ir en pos de la santidad por amor a Él. No por mérito, no por tratar de buscar un mérito delante de Dios, pero sí por amor a Él. Y yo debo reflejar eso en mi vida cristiana. Realmente no es conductismo, es simplemente mostrar los frutos de ese nuevo nacimiento. Y no es fariseísmo, no es hipocresía, es simplemente que el árbol se conoce por sus frutos. Y realmente una persona debe obrar para la gloria de Dios, para que si sea perseguida, sea bienaventurada, porque lo está haciendo por causa de la justicia. O sea que ser perseguido por causa de la justicia quiere decir sufrir por una vida justa. Sí, porque el Señor dijo, el que quiere andar piadosamente sufrirá persecución. Amén. Entonces, no es, como decía Gerley, no es un conductismo, o sea, necesariamente el que es justo vive piadosamente. Entonces, como la santidad va de mano con la justicia de Dios, por así llamarlo, si yo estoy frente a alguien y le digo, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tú ofendes todos los días a Dios por aquellos actos malos. Si tú no te arrepientes, tú te vas para el infierno. Si yo le doy un mensaje así de esa parte a una persona, la persona o lo acepta o lo rechaza. Y si lo rechaza va a ser de una forma totalmente airada. Por decirle, nosotros lo que era la Edad Media y finales del siglo XVII, había una cosmovisión clara con relación a Dios. O sea, todos aceptaban de que Dios había creado todas las cosas, de que Dios era el creador. Pero hoy en día, en nuestro mundo occidental, hay una cosmovisión totalmente diferente. Hay mucha gente que cree en Dios, otras que no creen, otras que creen en las Escrituras, otras que no creen en las Escrituras.
otras que tienen temor de Dios, otras que no tienen temor de Dios. Entonces, en un mundo como en el que estamos, vamos a sufrir persecución por causa de la justicia. Porque es posible, porque hoy día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Cómo se hace para poder mantenerse y ser fiel, ser justo en estos tiempos, pastor? O sea, porque no es fácil cuando tú te confrontas a tanta cosa contraria a lo que dice la palabra de Dios. Sostenerse en eso, en ser justo, en poder ser bendecido, digamos, porque somos felices, aquel que es perseguido por esa causa. ¿Cómo se puede lograr? Yo creo que la respuesta está en la Escritura, en la Biblia. Nosotros como creyentes creemos que la Escritura es nuestra única fuente de autoridad y práctica. Y cuando hablamos de práctica, es que realmente yo debo filtrar todos los acontecimientos de mi vida por la Escritura, porque muchísimas veces tendemos a actuar sin pensar y a veces creemos por la costumbre de que siempre hacemos lo correcto, pero debemos tener cuidado por lo que tú acabas de decir. Estamos en un mundo donde fácilmente se suele mezclar la verdad con la mentira y muchísimas veces caemos en el error. Entonces debemos filtrar por las Escrituras y que obviamente cada creyente es guiado por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros siempre está anhelando que nosotros tengamos ese momento de intimidad con Él y que nosotros escudriñemos las Escrituras cada día, porque la palabra de Dios morando en nosotros nos hace bastante, nos ayuda a ser más prudentes en este tipo de cosas. Por eso es importante como que tener muy claro que es ser justo delante de Dios. Uh-huh. Porque yo ahorita me puse a pensar en alguien de pronto, un cristiano, que pase una situación muy difícil y en su empleo llegue alguien y le ofrezca algo que puede solucionarle momentáneamente ese problema por el que está viviendo. Ahí empieza el creyente y que si de pronto no lo hace puede recibir esa persecución de fuera del trabajo. Es importante lo que tú acabaste de decir. Si hay una cosa que el creyente nunca debe olvidar, sí, es que es creyente, es que es cristiano, esté donde esté en el trabajo, esté en la casa, esté en el barrio, esté en la iglesia. Nosotros debemos ser luz. Amén. Hay muchísimas tentaciones y sobre todo algunas carreras más que otras, algunas profesiones más que otras. Yo una vez hablaba con un hermano, yo soy contador público. Nosotros los contadores, por la naturaleza de nuestra profesión, nos tenemos que ver siempre relacionados con el manejo de dineros y todo lo demás. Y es algo que se debe manejar con mucha prudencia, con mucha cautela. Y la fortaleza no está en nosotros, la fortaleza está en el Señor. Realmente debemos refugiarnos en Él, tratar, como te digo, de filtrar todo por la Escritura. Y si el ser o tratar de serle fiel a Cristo y a su palabra trae persecuciones, entonces soy bienaventurado. Pero nada sirve que yo reciba, por ejemplo, un soborno y a causa de ese soborno yo esté siendo perseguido. Yo no puedo decir, es que yo estoy siendo perseguido porque soy cristiano. No, estoy siendo perseguido porque yo recibí un soborno, porque yo me presté como un delincuente más. Entonces no es tratar de justificar una cosa con la otra. Y es que suena como contradictorio de que seamos perseguidos por la justicia. O sea, se supone que pongamos un escenario en la comunidad actual donde estamos, en la sociedad actual donde nos movemos, hay leyes, y si uno cumple las leyes, está actuando de acuerdo a la justicia, y uno no va a tener problema por eso. Pero acá el Señor dice que sufrirán por causa de la justicia. O sea,
en el mundo, ¿qué relación hay? Si yo cumplo las normas, no sufro. No sufro. La policía no me lleva preso, los jueces no me condenan, no sufro. Pero en Cristo, si soy justo, sufro. Sufro. Es lo de pronto contradictorio, pastor. Sí, es lo que muchas veces uno o cualquier persona no entiende, porque relaciona la justicia de él con la justicia del hombre. Sí. Pero el tema aquí de la justicia de él es con relación a su santidad. Y es esa relación, precisamente, por eso nuestro Señor concluye con esta bienaventuranza. Nosotros vimos alrededor de todas las bienaventuranzas, claro, esa unidad magnífica, extraordinaria que hay. Sí. Es como si en otras palabras el Señor nos dijera, todas estas características que posee un ciudadano de mi reino, esta característica final va a sufrir persecución por causa de la justicia. El Señor no nos dice, no nos da una sugerencia. En el mundo de pronto tengan aflicción. Lo dice, lo afirma. Es una garantía. En el mundo tendréis aflicción. Pero Él dice también, pues, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, si hay algo distintivo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os he conseguido por Cristo, o a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Entonces, realmente, todo cristiano se le concede creer en Cristo, pero también se le concede sufrir por Cristo. Y llámese sufrir a las diferentes manifestaciones del sufrimiento, porque eso también hay que aclararlo. Hay algunos hermanos que creen que no están recibiendo persecución porque no los están persiguiendo como en Medio Oriente, como en Siria, como en Afganistán, como en Pakistán, que quizás no, o como en China. Ellos creen que de pronto, incluso ponen en duda su fe. Dicen, yo la verdad de pronto no soy creyente porque yo estoy muy tranquilo. Pero realmente hay otras formas de persecución. Y es que nosotros, como cristianos, padecemos persecución por causa de Cristo. ¿En qué sentido? En que actualmente hay mucha gente que cree en Dios, pero a su manera. Y por decirles, si hay una controversia con temas morales, uno va a recurrir a las Escrituras y a lo que Dios ha establecido en ellas. Entonces, si hay alguna persona que está defendiendo en estos momentos, por ejemplo, un tema candente que es la adopción de parejas de un mismo sexo, entonces ellos recurren a la supuesta justicia que le debe de favorecer, pero uno no va en ese concepto, uno va en el concepto de lo que nos da la palabra de Dios. Y aunque ellos digan que tienen todo el derecho, uno dice, no, eso es pecado ante los ojos de Dios. Entonces nos van a decir, no, es que ustedes son unos religiosos, legalistas, es que ustedes son esto, es que meten a Dios en todo, y es necesario defender todas esas verdades, y por causa de eso vamos a sufrir la persecución, por defender todo lo que es justo, lo que es bueno. Y precisamente muchos se callan, pastor, o sea, muchos optan por el silencio para que no lo miren como ese contrario, ese que está oponiéndose a lo que dice la palabra. No hablan y nos quedamos callados. Juan el Bautista le cortaron la cabeza así es, por denunciarlo. Pero fíjese que también hay otra cosa que llama poderosamente la atención, que el texto tampoco dice bienaventurados los que sufren persecución a causa por razones religiosas y políticas. Sí. Y quiero aclarar por qué. Por ejemplo, en la Alemania nazi, sí, supimos que había muchos cristianos que realmente fueron muertos por ser fiel al nombre de Cristo, pero también supimos que habían otros simplemente que fueron llevados a campos de concentración, no por ser fieles a Cristo, sino porque pertenecían a cierto tipo político. Entonces,
para contextualizarnos un poco, no podemos decir el cristiano o el cristianismo está opuesto al comunismo, por ejemplo. Sí. Porque es que si lo dijéramos de esa forma estaríamos cerrando la entrada a que un comunista se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Realmente no es una posición política que el cristiano debe tomar, porque en las Escrituras nos mandan a que nosotros debemos recibir a todo el que abrace la fe, es como un hermano, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces no se trata de mezclar razones políticas o religiosas con esta promesa que vemos en esta bienaventuranza, porque la bienaventuranza es: bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, no a causa de problemas o razones religiosas y políticas. Un creyente que mezcla razones políticas y es perseguido a razón de esas razones políticas por ser creyente, no necesariamente quiere decir que está siendo perseguido a causa de la justicia. Entonces yo quiero hacer esa distinción, quiero hacer esa aclaración. Bueno, claro que sí. Y ahora, bueno, seguimos, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. O sea, cuando recibimos insultos, dice bienaventurados, felices cuando nos vituperen, pero por causa de Cristo. O sea que cuando alguien nos ofende o nos insulta, porque muchos no les agrada que uno sea cristiano, sea seguidor de Cristo. ¿Cuál es la actitud de ese creyente? Inclusive a Jesús le dijeron: ¿y no decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Sí. Y Jesús dijo: yo no tengo demonio. Entonces, cuando el vituperio son insultos, o por decir, cuando el Señor cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento, y este comenzó a compartirle a los que estaban ahí, y esto le dijeron: no naciste tú del todo en pecado, ¿por qué vienes tú a enseñarnos a nosotros? Entonces, cuando nosotros como cristianos sufrimos insultos, ¿cuál es la mejor forma? Jesús presentó defensa de los insultos de los fariseos. Si nosotros miramos, mire lo que dice hermana Evo para que nos ayude, Juan 8:48. Juan 8:48. Ya, un segundito, Juan 8:48. Juan 8:48. Dice: sí. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Y qué respondió Jesús? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y sigue diciendo: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y el 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y el 52 respondieron nuevamente. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y si nosotros venimos el 53, dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. O sea, miren, cuando Jesús recibió el vituperio, sí. O sea, el vituperio viene siendo insultos. Jesús comenzó a hacer defensa. Y Jesús dijo, y hablaron los fariseos, y Jesús dijo. Siempre respondía. No significa en cierto sentido en que porque nosotros vamos a sufrir persecución por causa de la justicia, nos vamos a tener que quedar callados delante de aquellos que nos cogen y nos insultan o nos ponen al patíbulo. No, nosotros tenemos que presentar defensa, pero presentar defensa dentro de los límites establecidos en las Escrituras. Tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Sí, es correcto. O sea, Jesús le decían y Jesús dijo. Jesús le decían por acá y Jesús dijo. Pero siempre lo defendiera con la verdad. Ahora, el Señor lo cogieron
y dice las escrituras que le abofetearon, lo escupieron, Sí. y le pegaban por la cabeza. ¿Cuál fue La reacción, la reacción de Jesús? No muestra ninguna reacción en ese sentido. No pagues violencia con violencia. Pero cuando hay una ofensa que también es parte de lo intelectual, o parte del concepto, o parte del testimonio, uno tiene que presentar defensa dentro de eso mismo. Pero cuando ya hay un vituperio que es físico, maltrato, Sí. pues uno debe de defenderse, porque uno no, sí, pégame, pégame, no, o sea, no se trata de eso, pero uno tiene que ir también dentro de los medios que el Señor ha establecido en su medio, en su gracia común para este mundo. Por ejemplo, si un vecino a mí me viene a atentar contra mis bienes o contra mi familia, uno como cristiano, uno no va a coger un machete y le va a dar 3 machetazos. Sí, como iba a hacer Pedro que cortó Sí. la oreja del soldado, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es, de los medios de esa gracia que el Señor nos ha regalado, de los instrumentos de justicia que Él ha colocado en esta tierra, recurrir a ellos y agotar todas las instancias. Más no significa que si a mí me vienen a pegar yo no me defiendo, yo trato de defenderme, pero también mi reacción hacia eso no debe ser con un corazón rencoroso, ni lleno de odio, ni de ira, porque entonces faltaría a esa parte de la justicia, que parece difícil entenderla, pero así nos la enseña la Escritura, porque así lo hizo el Señor. Sí, de pronto, cuando yo le decía de quedarse uno en silencio, en una parte de que a Cristo cuando estaba en la cruz le vituperaban, gritaban, y Él guardó silencio, pastor. Sí. Es una situación diferente, ¿no? Yo pienso que sí es diferente en el sentido de que, por ejemplo, nosotros vemos el caso del apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo en Hechos, nosotros vemos cuando él es llevado de un rey a otro y cómo él presenta defensa. Y presenta defensa no siendo violento, no siendo perturbador, sino presenta defensa con la verdad, con la palabra de Dios. De hecho, vemos hasta cierta sagacidad en Pablo muchas veces. Cuando los del Sanedrín, los fariseos lo toman cuando él llega a Jerusalén y el que él dice, no, mire, se formó una turba, y él dice, no, lo que pasa es que yo soy fariseo y creo en la resurrección de los muertos y estos saduceos no creen. Entonces vemos allí hasta incluso cómo utilizó Pablo eso sutilmente para defenderse. Entonces realmente hay que presentar defensa, como dice el pastor Jesús, pero hay que también, por ejemplo, me gusta como Martin Lloyd-Jones lo ilustra. Él lo coloca en formas negativas. Él dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer como creyentes es no desquitarnos. Dice, no desquitarnos, porque entonces estaríamos actuando como el no creyente. Si tú me hiciste esto, yo también te lo hago. Sí. No se trata de eso. Es más, él dice, hay algo aún más difícil, porque no es fácil. En el momento de tú sentirte dañado, de sentirte herido, y sobre todo no tanto a uno, de pronto a un familiar, eso es casi que imposible que no venga a nosotros esos sentimientos, pero a eso no llama el Señor, esas son pruebas. Por ejemplo, Martín Lloyd-Jones dice, no sientas enojo. Más difícil aún, porque a veces nosotros pasan cosas que son Que nos enojan. difíciles, Sí, difíciles. pero hay una peor y hay más difícil todavía. ¿Cuál? Dice, no te sientas deprimido por lo que te pasa o por lo que te hicieron. Es que ese es el gozo, Exactamente. versus eso con el gozo que nos produce el Evangelio en el corazón. Y nosotros lo decimos en la teoría y decimos, sí, debemos guardar la calma, debemos no desquitarnos, debemos no sentir enojo, debemos sentirnos gozosos. Es que hermano Gerley, te dice algo tan interesante, porque las Escrituras dicen gozaos y alegraos. Y alegraos. Ya, gozaos y alegraos, es como un imperativo. Gózate y alégrate. Miren, el cristiano debe ser la persona sobre esta tierra más gozosa y más alegre. Más alegre. Porque y normalmente es lo contrario a lo que piensa la gente. Claro, o sea, es que inclusive lo que pasa es que el problema es que el evangelio que han vendido hoy en día es que tú estás gozoso y alegre cuando lo tienes todo. Cuando tienes lo material, cuando tienes el carro, la casa, tienes una cuenta bancaria. El gozo del Señor no nos enseña
que parte de ahí, sino que parte de Jesús. Entonces, si hoy no tengo comida, si hoy no tengo desayuno, si hoy me insultaron, si hoy me quiero sentir triste, deprimido, o vayámonos, no nos vayamos muy lejos, diciembre. No tengo el dinero para comprarle a mis hijos unos juguetes en diciembre. No tengo plata para comprarle la ropa. O vayámonos, no nos vayamos muy lejos, diciembre. No tengo el dinero para comprarle a mis hijos unos juguetes en diciembre. No tengo plata para comprarle la ropa. O vayámonos, no nos vayamos muy lejos, diciembre. No tengo el dinero para comprarle a mis hijos unos juguetes en diciembre. No tengo plata para comprarle la ropa a mis hijos y veo al vecino con unos zapatos nuevos y mi niño o mi niña no tiene para ponerse unos zapatos porque están los viejitos porque no tengo. Entonces los padres se deprimen. Y es peor aún, los padres cristianos. ¿Por qué? Porque se estaba enseñando algo muy materialista. Pero si yo entiendo el verdadero gozo y la verdadera felicidad y alegría que a mí me enseña el Evangelio, si yo no tengo ni un peso y no tengo nada, yo le voy a decir a mis hijos, hijos, ¿saben qué? Lo más maravilloso que hay en este mundo es tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él es el que nos ayuda. Él, por medio de Él, es que nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos, por medio de Él es que vamos a tener la vida eterna, y por medio de Él vamos a ser felices por la eternidad. Amén. Este mundo es pasajero, pasa. Y yo creo que el cristiano debe ser la persona más feliz sobre esta tierra. Amén. Tenga o no tenga. Amén. Así es, porque tenemos ese reino de los cielos. Sí, tenemos claro. a ese Dios que es nuestro dador de todo. Y ese es el mayor gozo, pastor, así Sí. es. Es más, de hecho, es curioso que ver que esa misma recompensa que está en esta bienaventuranza es ofrecida en la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Como yo te decía al principio, Sí. llama la atención cómo abre estas bienaventuranzas, diciendo de que de ellos o por causa de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, con la Sí. promesa, y también Y termina. cierra con la promesa. Incluso muchos eruditos y comentaristas dicen que esta es una de las razones por la cual esta es la última bienaventuranza, porque cierra como comienza. Pero como decía el pastor Jesús ahorita, todo eso por lo cual nosotros debiéramos sentirnos gozosos es por la promesa. ¿Una promesa terrenal es una promesa material? No, es una promesa eterna. Amén. Y por eso es que estas bienaventuranzas están centradas en el reino. Porque recordemos que el judío esperaba otro tipo de reino. Ustedes se pueden imaginar a los primeros oyentes de este sermón del monte, lo difícil que debió ser para ellos estas palabras del Señor, porque precisamente tenían un concepto muy errado de lo que era el reino o lo que ellos esperaban como reino. Claro, y es que, o sea, las persecuciones van a ser es por causa de Cristo. O sea, Jesús es nuestra justicia. Entonces, nuestro mensaje a las personas es: Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú no estás en Jesús, estás condenado. Si tú no vienes arrepentido de tus pecados a los pies de Jesús, seguirás perdido. Si tú no vienes y reconoces a Jesús en tu vida como Señor y Salvador y vives de acuerdo a sus ordenanzas, y Él dijo: si me amáis a mí, guardad mis mandamientos, serás condenado. Entonces, cuando nosotros presentamos a Jesús, y si somos rechazados por causa de la justicia, están rechazando no tanto nosotros mismos, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue quien nació, quien murió, quien resucitó, quien está a la diestra del Padre. Entonces, esa justicia que nosotros vamos a presentar delante de los hombres es la obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Bueno, y ya estamos acercándonos y viene un tema también muy interesante en la sección de Gracia y Verdad. Y vamos a anunciar los servicios de nuestra Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, que está ubicada en la carrera 53, número 5977. Carrera 53, número 5977. Estás cordialmente invitado. Los servicios domingos a las 9:30 de la mañana. Los días miércoles, servicio de oración y estudio. Estamos estudiando el libro de Isaías a las 7 de la noche. Los discipulados son los días martes y jueves. Se está estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Es el horario a partir de las 7 de la noche, pero en estos días está de vacaciones y se reinicia a partir de la segunda semana de enero. E igualmente el Seminario Bautista Reformado, que son los sábados a partir de las 4 de la tarde, pero también se reinicia a partir de la segunda semana de enero. Estás cordialmente invitado. Carrera 53, 59, 77. Bueno, vamos a la aplicación, aunque el Pastor Jesús ahorita ya hizo parte de esa aplicación, pero Pastor Jesús. No, y si nosotros vemos el versículo 12, dice, persiguieron a los profetas. Ahí Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, él escribe que los judíos mataron a Isaías con una sierra de madera. Y aún Jeremías fue maltratado y todo, y si dice que si la tradición es verídica, él murió también apedreado. Entonces, la justicia nos va a traer persecución. O sea, y va a traer persecución en el total de nuestra vida al 100%. Al 100%. Toda nuestra vida va a estar sujeta, y esto quiero hacer claridad en lo siguiente, va a estar sujeta a que padezcamos persecución. ¿Por qué? Porque de pronto lo que decía ahorita nuestro hermano Gerley, no estamos en un contexto de guerra, de religiones, ni nada de eso. De pronto hay una persona que vive, o nosotros que vivimos acá en Barranquilla, no tenemos ningún problema. Pero sí nos enfrentamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro entorno laboral, en la escuela, en la universidad. Y allí no se sufre también, claro, por causa de la justicia. Rechazo, burlas. Es correcto. Entonces el cristiano siempre va a estar sujeto a persecución. No nos vayamos a persecución a que vamos a hacer... Ven, pon la cabeza, te vamos a mochar la cabeza, el brazo, te vamos... No, las persecuciones las vive uno aquí sin ese sufrimiento físico, pero sí emocional, sentimental, el bullying. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Gozaos y alegraos. Amén. El hermano Gerley, no sé si tiene algo que agregar para... El Señor Jesucristo, para los amigos que nos escuchan, que todavía no han llegado a los pies de Cristo, el Señor Jesucristo dice que el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hoy es el día para que llegues a Él en arrepentimiento y fe, para que lleves a Él tus cargas y empieces a llevar su yugo, porque ligera es su carga y fácil de llevar es su yugo. No te limites a tus obras ni a tu propia justicia. Como dice Isaías 64, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. O como le decía el Señor Jesucristo a los fariseos en Lucas capítulo 17,
que lo que ustedes tienen por alto y sublime para el Señor es abominación. Realmente nosotros, la única forma que seamos aceptos delante de Dios es a través de la persona de Jesucristo. Entonces la invitación, mi amigo que me escuchas, es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y recibirás de Él el don de la vida eterna y el perdón de tus pecados. Y Jesús fue nuestra justicia. Nuestra justicia. El hombre pecó en Edén, el hombre ofendió a Dios, el hombre transgredió la ley de Dios, por lo tanto éramos merecedores de la justicia de Dios, o sea, del castigo de Dios sobre nuestra vida. O sea, la ira de Dios estaba sobre el hombre por causa de la desobediencia. Y de eso nos libró Cristo. Sí, o sea, la justicia de Dios tenía que caer sobre nosotros. Así es. Pero ¿qué sucedió? La justicia cayó sobre un sustituto. Y ese sustituto fue Jesús. Amén. En Él fuimos nosotros castigados, pero en Él fuimos nosotros justificados, perdonados. Por eso Él es nuestra justicia, el mayor, uno de los atributos de Dios que nos muestran las Escrituras. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu.